está experimentando es fruto de lo que su corazón estaba esperando. Su respuesta es debido a su equivocada motivación producida por la naturaleza de su corazón. Pero ¿por qué se generó esa expectativa y qué fue lo que causó el conflicto? Miren, básicamente todo lo que ella preparó. Ojo, miren lo que nos pasa, porque eso nos pasa a nosotros cuando hacemos las cosas. Todo lo que ella preparó, que era para agradar a su esposo, es realmente motivada ¿a qué? A satisfacer sus propios deseos. Su verdadera motivación era tener una cena romántica y tranquila. Eso era lo que lo motivaba a ella. El motivo nunca fue el gozo y la satisfacción de su esposo. El motivo era el ¿qué? El gozo y la satisfacción de su propio corazón. Este ejemplo, hermanos, es con lo siguiente, para que podamos ver qué es lo que vamos a estudiar hoy. El título de esta enseñanza es ¿Dónde se produce el verdadero y eficaz cambio? ¿Dónde se produce el verdadero y eficaz cambio? Y para llegar a eso, vamos a hacer este estudio basado en 3 preguntas principales. Primera, ¿cuál es mi verdadera motivación? La segunda, ¿cuál es la fuente de los frutos correctos en mi vida? Y la tercera, ¿cómo se logra ese cambio producto en la vida nuestra? Entonces, ¿cuál es mi verdadera motivación? Para eso, hermanos, nos apoyamos en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. La palabra del Señor dice así: el hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, aquí básicamente se están describiendo 2 tipos de personas, una buena y una mala. Pero, ¿por qué bueno o malo? Esto viene partiendo de ¿qué? De la respuesta del corazón de cada uno. Este pasaje afirma lo siguiente, hermanos, que de acuerdo a la naturaleza de nuestro corazón, la motivación será el resultado para suplir sus demandas. ¿Recordamos el ejemplo de la esposa? La esposa está usando a su esposo como un vehículo para lograr su felicidad. Nos pasa seguidos, usamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros deseos del corazón se nos vuelven un vehículo para buscar la felicidad. Ella, en busca de su felicidad, en busca de un anhelo personal, usa a su esposo como ¿qué? Como el medio para lograrlo. Entonces, si no se cumple de la manera como lo planeó en el fondo de su corazón, lo que era un motivo para obtener su felicidad, ahora se convierte en un obstáculo. El medio era él, era su motivo, pero cuando no se cumple, cuando se ve que se vuelve un tropiezo, entonces ya ahora es un obstáculo. ¿Nos identificamos, hermanos? Creo que sí. Si vamos a Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 4, verso 1, la versión Reina Valera lo dice de la siguiente forma. Le está preguntando a los hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si vamos a la versión Palabra de Dios para Todos, lo describe de la siguiente forma, para que lo entendamos un poquito más a nuestros tiempos. Hermanos, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas entre ustedes, entre nosotros? Vienen de ustedes mismos, de los deseos egoístas que siempre están librando guerra en su interior. De ahí vienen nuestras guerras, de ahí vienen nuestros conflictos, entre unos y entre otros. Pues esos deseos egoístas, lo que la Reina Valera
los llama pasiones. Ese es el gran problema entre nosotros. En lugar de motivarnos a buscar el bienestar tanto de los hermanos como el nuestro propio, ahora eso se convierte en una demanda. Y si esa demanda no se lleva a cabo, ¿cómo me siento? Ofendido, atacado. ¿Por qué? Porque se están interponiendo en mi camino. Los deseos legítimos, hermanos. Fíjense que lo que le pasaba a esta señora es un deseo legítimo. Perdón. Querer atender y pasar un tiempo con su esposo no está mal, ¿sí? Pero se le volvió una demanda. Entonces los deseos legítimos se convierten en demandas. Esos deseos nos llevan a sentir generalmente temor, y cuando nosotros sentimos temor nos sentimos atacados, nos sentimos vulnerados. Y si perdemos las cosas, se nos vuelven esenciales para obtener la felicidad que estamos buscando. Miren, por ejemplo, la comodidad. Si vemos que la comodidad se nos ve afectada, entonces comenzamos a sentir temor, por ejemplo, por el trabajo duro. El placer, entonces si nos vemos afectados por el dolor, nos sentimos atacados y nos da temor sentir dolor. ¿Qué me dicen de el reconocimiento? Nos da temor sentir que nos pasaron por alto. El control, me da temor de lo impredecible, ¿sí? Estas son cosas buenas en particular, cosas que deseamos genuinamente y además nos hacen bien. Pero ¿por qué se vuelven un problema? Porque cuando por algún motivo nos faltan o no las obtenemos como las esperamos, pues nos producen temor en nuestra vida. El autor describe esta situación de la siguiente forma, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? De aquello que nuestro corazón ama y de aquello que nuestro corazón teme, de aquellos deseos que tendemos a idolatrar. Generalmente esos deseos se nos vuelven nuestro Dios. Entonces el problema, hermanos, no es el deseo o los deseos que tenemos en nuestra vida. Los deseos son parte del diseño de Dios para nosotros. El problema ahora es debido a que la naturaleza de nuestro corazón, por nuestro estado de pecado, que lo tenemos claramente entendido a partir de Génesis 3, ese deseo legítimo ahora se convierte en demanda. Es ahí cuando esos deseos toman el título de ídolos. Y ya habíamos estudiado qué son esos ídolos. Son toda cosa o sentimiento que reemplaza a Dios como el perfecto dador de lo que me satisface plenamente. ¿Tenemos ídolos? Muchos. Buscando lo que solo el Señor nos satisface plenamente, lo buscamos en cosas de acá. Entonces caemos en las motivaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque endiosamos tanto a la creación como a nosotros mismos. Debido a esto es que fallamos en nuestro actuar. Tenemos las motivaciones equivocadas, hemos convertido en demanda, en idolatría lo que el Señor nos dio legítimamente para nuestro deleite. Ahora se torna necesario o indispensable para nuestra felicidad y satisfacción algo que solo se logra obtener en Dios mismo. Eso pasa cuando idolatramos nuestros deseos, nuestras pasiones. La conclusión para este primer punto, hermanos, es: ¿cuál es mi verdadera motivación? ¿Y qué debo hacer? Debo identificar y desmantelar los ídolos básicos de mi corazón. Ese es el primer paso para poder llegar a ese proceso donde voy a tener un verdadero cambio, un cambio que solo lo proporciona el Señor. El segundo punto, hermanos, es: ¿qué produce los frutos en mi vida? O los frutos correctos, porque acordémonos que los frutos vienen definitivamente del corazón, pero como tenemos el corazón dañado, ¿cómo podemos producir verdaderos frutos que agradan al Señor y que además agradan a los demás?
Ya tenemos claro que las motivaciones incorrectas producen sus propios frutos. ¿Frutos de qué? De amargura y frustración. En este segundo punto esperamos comprender cómo se producen los frutos correctos. Aprendíamos también que cuando pretendemos cambiar tenemos dos opciones. Una, podemos intentar cambiar en nuestras fuerzas, y la segunda es, podemos aceptar con humildad nuestra triste condición y permitir que el Evangelio nos cambie. Hermanos, espero que hoy nos quede muy claro lo siguiente, y esta es la invitación, creo que es el fundamento de que podamos llegar a entender hacia dónde y cómo podemos lograr esos cambios profundos. Y es que venimos con una naturaleza que tiene una incapacidad para hacer el bien. No podemos y no sabemos hacer el bien. Recordemos, hermanos, que sin ser rescatados por Dios mismo, no podemos ser transformados. Si primero no somos rescatados por Él, tampoco podremos ser transformados por Él. Este punto es esencial, hermanos, que los frutos esperados como cristianos, esos buenos frutos, no pueden salir de un corazón contaminado. ¿Qué tiene que pasar con ese corazón? Tiene que ser lavado, limpiado y además adherido a la verdadera fuente. Es la única forma de que nosotros podamos producir frutos conforme al corazón del Señor. Para eso, nuestra base bíblica es el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 al 5. Juan 15, del verso 1 al 5. Y dice así, está hablando Cristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Somos esas ramas adheridas a Él. Si no estamos adheridos a Cristo, no podremos dar fruto. Así que, miren, hermanos, esto quiere decir que los únicos, ojo, los únicos que pueden y además deben mostrar un fruto verdadero son los cristianos, o somos los cristianos. Solo los cristianos darán verdaderos frutos. ¿Y cómo se pueden definir esos frutos que el Señor espera? El fruto es todo lo que Cristo desea producir en una persona y todo lo que solo Él es capaz de producir en esa persona. Esos verdaderos frutos son actos de justicia que se producen en un corazón puro. Y esos verdaderos frutos son las buenas acciones con buenas motivaciones. Entonces, ¿cómo podremos lograr esos cambios verdaderos? Es obvio, está demostrado, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No olvidemos lo que acabamos de leer en Juan 15. Jesús afirma: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Es claro que de Él es donde viene el poder. Él es el que suministra todo el poder para que se produzcan los frutos en el corazón de las personas. Pero, ¿cómo entendemos que viene ese poder? Básicamente es por la asistencia del Espíritu Santo dentro de cada creyente. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a comportarnos como Jesús,
Así que los frutos que los demás pueden ver en mí son el producto de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Hermanos, les quiero hacer una pregunta que el autor hace. ¿Qué es lo más grave que te podría pasar en la vida? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué es lo más grave que nos podía, que dijéramos hoy en este momento? Uy, no, sería terrible. ¿Algo más? Vamos a ver esto. Vimos varias respuestas, pero realmente la respuesta como cristianos debería ser una sola. Y es que Dios nos quitara al Espíritu Santo. Pero tengamos claridad, el Espíritu Santo no puede ser quitado. Si el Señor nos ha rescatado y nos ha entregado el Espíritu Santo, no podrá ser quitado. Claro, miremos lo siguiente, pero imaginémonos que nos acostamos hoy. Imagínense que realmente fuera posible, que nos acostamos esta noche después de venir a la iglesia y nos levantamos mañana y nos levantáramos sin el Espíritu Santo. ¿Te darías cuenta? ¿Tu esposa y tu familia se darían cuenta? ¿Los amigos con los que a veces te encuentras se darían cuenta? ¿Llegarías, señora? Amén. ¿Llegarías al trabajo y los compañeros del trabajo te dirían, ¿a usted qué le pasó? Oiga, usted lo veo diferente, ¿por qué ese mal genio? ¿Por qué mira así? Si todavía miramos feo teniendo el Espíritu del Señor. Sería terrible. Así de que ya sabemos que el Espíritu del Señor no puede ser quitado. Lo que Juan está afirmando es que la vida cristiana no se puede vivir lejos de Cristo. Es solo por tener el Espíritu Santo que esto es posible. Así que sabemos que el Espíritu de Dios jamás nos será quitado, pero también sabemos que tenemos la responsabilidad, como decía mi hermano, de no entristecerlo, de no menguarlo. Eso como lo hacemos a través de los medios de gracia. La comunión entre hermanos, el amor, la paciencia, el estudio de la palabra. Ese apagar el Espíritu Santo es descuidar los medios de gracia, no comprometernos como debemos con el Señor. Y esto hace, no que el Espíritu Santo nos sea quitado, no que el Señor nos vaya a dejar sin él, sino que nosotros mismos apagamos ese fuego, descuidamos la comunión con Dios y por tanto el Espíritu Santo no obra en la medida que obraría si nosotros buscáramos las cosas de Dios con diligencia. Gracias, mi hermano. Gracias a usted. De alguna forma lo que hacemos es que nuestro orgullo se enseñorea sobre el Espíritu Santo. Pero acordémonos que el Señor es más poderoso. A pesar de nuestro pecado, el Señor nos sostendrá. Miren, hermanos, la vida cristiana realmente es muy difícil de vivir. Mejor dicho, es imposible si no estamos pegados a la fuente que es Cristo. Tengamos eso claro. El cristianismo no es un programa de autoayuda. El cristianismo es un constante redescubrimiento que además sin Cristo tampoco podemos crecer. Ojo, es Cristo, es Él. Así de que tenemos que tener claridad
que la fuente de lo que hoy día somos es a través de Cristo, por la asistencia de su Santo Espíritu. Esa es la conclusión de ese segundo punto. ¿De dónde viene el poder para que nosotros podamos cambiar? De Cristo a través de su Santo Espíritu. Y como punto 3, es cómo se logra ese cambio profundo en mi vida. Ya tenemos claro que el cambio real tiene que comenzar por identificar cuáles son mis verdaderas motivaciones. Ya descubiertas nos invita a un cambio. Y luego entender que cambiar en nuestras fuerzas definitivamente será imposible. La forma correcta para un cambio profundo solo comenzará si vamos a Cristo, quien es la verdadera fuente de frutos dignos para Dios. Entonces viene esta pregunta: ¿cuál es el medio dispuesto para tener un cambio profundo? Miren, esta forma también, miren la soberanía del Señor en todo. Esta forma también fue escogida y determinada por Dios mismo. Es a través del Evangelio. Solo teniendo una comprensión de nuestra incapacidad para presentarnos justos ante un Dios santo y de nuestra ineptitud para sostenernos en su justicia, es cuando el Espíritu Santo aplicará dicha salvación y santificación en el creyente. Así que el Espíritu Santo llega al creyente solo cuando logramos entender que no podemos presentarnos justos ante un Dios santo y que somos ineptos para sostenernos además ante esa justicia. Así que el fruto, ese cambio profundo, es el resultado obtenido cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón del creyente. El cambio profundo es la consecuencia de lo que Él hace en nosotros. Ojo, no lo que nosotros hacemos por Él. Es por lo que Él hace y no lo que nosotros hacemos por Él. ¿Será fácil o difícil experimentar un verdadero cambio? Miren, esto también debe quedar claro, porque esto no es de una sola vez. Esto no lo debemos cuestionar, es la palabra, a toda hora, en todo momento, cada día y todos los días de lo que resta de nuestra vida. La dificultad más grande para todo ser humano y además para nosotros como cristianos es que debemos de dejar de sentirnos buenos. ¿Quién se siente bueno? Eso lo debemos enseñar a nuestra mente y a nuestro corazón todos los días, porque cuando nos creemos buenos, nos cambia inmediatamente la percepción de lo que es Dios, nos cambia inmediatamente la percepción de lo que es mi hermano, porque cuando yo me creo bueno, ya me veo superior a mi hermano, ya tengo la capacidad de ver a mi hermano con unos ojos diferentes. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, somos conscientes que Dios nos muestra, ojo, primero su santidad, después nuestro pecado, después su justicia y por último, entendiendo esas tres cosas, podemos ver con alegría, satisfacción y agradecimiento la gracia recibida a través de Cristo. Miren lo que dice Lucas 5, 31 y 32. Aquí está hablando Jesús. Este es el piso bíblico para esta parte de la enseñanza y para nuestra vida cotidiana. Dice, respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Jesús le está respondiendo ¿a quién? A los escribas y fariseos que estaban murmurando.
Pero ¿cuál es el fin? Enseñarle tanto a ellos como al pueblo de Dios que no debemos creernos buenos, no debemos creernos buenos. Todos necesitamos el Evangelio, todos necesitamos esa buena noticia y solo en ese momento es que se hará efectivo en los corazones la realidad de ¿qué? De nuestra maldad y nuestro pecado. Solo entendiendo eso. Así de que, hermanos, miren lo que debemos hacer todos los días y en todo momento, cada vez que nos sintamos muy buenos. Miremos nuestros corazones como egoístas y orgullosos. ¿Esto qué pasará? Nos llevará a aceptar nuestra condición pecadora. Veámonos realmente así, porque además así somos. Al final somos egoístas, somos orgullosos. Teniendo claridad de que nuestra condición es pecadora, esto nos va a llevar a reconocer que nuestras obras no pueden cambiar esta condición. Ese es otro problema, que además de que vemos nuestro pecado, entonces corremos a ver cómo cambiamos nuestras obras para justificarnos ante el Señor. Es solo en ese momento de que vemos que nuestras obras tampoco sirven, que podemos mirar la cruz de Cristo para que al final podamos de esa forma recibir por fe el regalo que Cristo ha hecho por Él a través de su Espíritu. Miremos nuestra condición, aceptemos que somos pecadores, reconozcamos que nuestras obras no nos salvan y confiemos en esa cruz de Cristo para que sea otorgado por fe el Espíritu del Señor. Fuimos receptores de la justificación a través del Evangelio. De la misma forma somos receptores de la santificación, que esa es la que va a producir ¿qué? Los verdaderos cambios profundos. Fuimos receptores de la justificación a través del Evangelio. Y eso no hicimos nosotros nada por eso. Igualmente, a través de ese mismo Evangelio, vamos a ser receptores de nuestra santificación. Es de esa forma que se producirán de forma natural esos cambios profundos. Hermanos, para concluir, ¿qué aplicaciones prácticas podemos tener? Y es basada en esas tres primeras preguntas que hicimos. Y es la primera: ¿cómo identificamos cuáles son nuestras motivaciones? Preguntémonos lo siguiente: ¿qué es lo que domina nuestro comportamiento? ¿Con qué intención me propongo hacer cada cosa? ¿Cómo, así como nos enseñaba ahorita el hermano Elmer, así como de alguna forma menguamos la tarea del Espíritu Santo porque descuidamos los medios de gracia, en la medida en que nosotros menguamos, el Espíritu Santo también crece? ¿Y cómo podemos menguar? En la medida en que identifiquemos cuál es nuestro verdadero pecado, en la medida en que veamos que nuestro orgullo se envanece, en la medida en que vemos que nuestro concepto de nosotros creció, en la medida de que comenzamos a ver nuestro pecado pequeño. Entre más grande vemos nuestro pecado, nuestro orgullo se achica. Y cuando nuestro orgullo se achica, el Espíritu Santo le damos de alguna forma la oportunidad de que obre mejor en nosotros. Identifiquemos claramente qué es lo que motiva cada una de nuestras obras. ¿Es por el amor al Señor o es por el amor a nosotros? ¿Es buscando la satisfacción de los demás o es buscando la satisfacción propia? Establezcamos por qué reaccionamos de la forma en que estamos reaccionando. Ojo, dejemos de andar culpando a los demás. Y determinemos que esas reacciones nuestras no son por culpa de los demás, son el producto de lo que hay en mi corazón. ¿Por qué reacciono de esa forma? Porque me estoy defendiendo, porque no me gusta que me toquen ahí. Muchas veces, claro que el pecado de los demás está,
Pero acuérdense que la suave respuesta aplaca la ira. Entonces, nosotros estamos llevados a eso. También debemos estar alertas de no convertir esos deseos legítimos de nuestra naturaleza humana en ídolos. Recordemos que estos no son indispensables para vivir felices. Recordemos que Cristo es donde encontramos plenitud de gozo. Lo segundo era comprender de dónde realmente puede provenir el verdadero poder para que nosotros podamos cambiar. Y es para cambiar realmente debemos solamente someternos al Espíritu Santo. Él es el que cumple su tarea, como lo dice en Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Esa es la tarea que el Espíritu Santo hace en el corazón nuestro diariamente. Por eso es que cuando nosotros luchamos a aceptar nuestro pecado, no estamos luchando ni siquiera contra nosotros mismos, estamos luchando contra el Espíritu de Dios que nos está mostrando: eres pecador, pecador, pecador. Así de que humillémonos ante el Señor. La esperanza es clara, la palabra de Dios es fiel. Dios es quien provee la salvación y además nos sostiene en la santificación. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para obtener un cambio profundo en nuestras vidas. Es a través del Espíritu Santo. Esa es la esperanza, hermanos. No olvidemos esto, es el poder de Dios que podremos realizar las obras que a Él le agradan. ¿Anhelamos un cambio verdadero? ¿Anhelamos no volver a ser lo que éramos? ¿Anhelamos no volver a contestar como contestábamos? Humillémonos al Espíritu de Dios. Y por último, saber cómo podemos obtener ese cambio. Básicamente es aceptando nuestra incapacidad de lograrlo por nosotros mismos. Dejemos de creer en nuestras fuerzas, dejemos de creer en nuestras actitudes y en nuestras obras. Comprendiendo que la naturaleza de nuestro corazón está contaminada y así podamos depender solo de Dios para que seamos lavados, limpiados y transformados. Cada vez que nuestro pecado salga a la luz, pidámosle al Señor: lávame, límpiame, guárdame. Es a través de ti que puedo tener un verdadero cambio. Es a través de ti que puedo amar como tú amas. Es a través de ti que puedo perdonar como tú perdonas. Pero si yo me lleno de razones en mi corazón, con un corazón que no está totalmente limpio, con toda seguridad se va a envanecer y va a encontrar motivos para no amar y no perdonar como el Señor nos ha llevado. No olvidemos, Dios ha determinado el medio para salvar y santificar a su pueblo. Es solo por el Evangelio. Es a partir de la asistencia del Espíritu de Dios habitando en los corazones que se puede obtener ese cambio profundo. Hermanos, y ya entendiendo esto, viene este llamado a los que han creído, pero que seguimos viviendo un proceso de santificación en nuestras fuerzas. El llamado es el siguiente: en nuestras fuerzas no lograremos nada. Si Dios nos salvó, ahora Él también nos sostendrá. Eso lo afirma la palabra claramente en Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, Dios nos sacó allá del abismo, nos tiene aquí. Y Él también nos va a sostener en la superficie. Pero no dependamos nunca de nuestras obras, dependamos del Señor. Y a los que aún no han experimentado la gracia salvadora de Dios a través de nuestro gran Jesucristo, la invitación es la siguiente: no te sigas creyendo bueno. No estemos esperando que Dios
nos dé premios o dádivas porque nos comportamos de una forma o contestamos de otra o hacemos cosas buenas. Mucho menos porque le dedicamos tiempo a leer la Biblia o porque venimos aquí a la iglesia. Hermanos, amigos, miremos nuestro corazón, miremos nuestro pecado de forma real y vayamos a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Padre, gracias te doy por este tiempo. Gracias porque eres tú el que pone el querer como el hacer. Así como aquí estoy yo para enseñar, ahí está tu pueblo para escuchar. Pero sabemos que nosotros tenemos la responsabilidad de poner el evangelio en el oído de todos. Pero el que produce el verdadero cambio es tu Santo Espíritu. Obra, Señor, en este pueblo. Obra en cada uno de los que estamos acá, para que realmente podamos tener cambios dignos para un Dios santo, santo, santo. Que podamos ser la evidencia ante nosotros, entre hermanos, pero ante la vida, ante el mundo, en esta ciudad, en el sitio donde vayamos. Guárdanos, Señor, para que no menguemos la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a poner en alto la palabra tuya, que mengue nuestro orgullo, que mengue nuestro pecado y que podamos ser edificados todos los días. Confiamos que tú eres fiel y sabemos que no nos vamos a perder, pero ayúdanos cada día, Señor, a sostenernos por tu gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿alguna pregunta, sugerencia?